¿Por qué los argentinos y los uruguayos, siendo tan parecidos, al final, luego de ver la historia, que no siempre se la ve a primera vista, resulta estas dos sociedades, estas dos nacionalidades, en algunos aspectos, pueden ser bastante diferentes? Reconozco que cuando hablamos de argentinos y uruguayos, nos vemos casi obligados de enfocar esta comparación con las personas oriundas de las dos ciudades y puertos principales de ambos países, Buenos Aires y Montevideo. Las semejanzas son obvias, pero para algunas diferencias hay que remontarse a la historia. En el caso de Buenos Aires, estamos hablando de la primera ciudad que los españoles fundaron en las costas del Río de la Plata, en 1580. Aclaramos que se reconoce que hubo un primer intento de fundación en 1536 que fue frustrado, hecho que llevó a la fundación temprana de otras ciudades en el interior del continente, como Asunción, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba y otras. Pero también se señala que cuando se fundara Buenos Aires, en ese segundo intento, al poco tiempo esta ciudad portuaria pasó a ser el foco demográfico y político del sur del Imperio Español. Por otro lado, en los primeros 150 años, luego de la fundación de Buenos Aires, la costa nororiental del Río de la Plata, lo que se llamaba la Banda Oriental y hoy Uruguay, fue poco colonizada. Apenas un intento de colonización portugués enfrente de Buenos Aires. Algo así como una avanzada luso-brasileña en Colonia del Sacramento. Pero desde el punto de vista español, el control efectivo de ese territorio permaneció indefinido hasta la fundación de Montevideo en 1724. Una vez constituida Montevideo, esta primera población se desarrolló como plaza fuerte para defenderse de la competencia de Portugal y más tarde, medio siglo después, debido a su ubicación, se transformó en rival portuario de Buenos Aires. A partir de los primeros años del siglo XIX, esta rivalidad se expresó políticamente de varias maneras que, en definitiva, habrían de marcar algunas diferencias entre las dos sociedades que todavía se expresan en variadas formas. En esta presentación nos referiremos a los hechos y procesos ocurridos a partir del establecimiento de estas dos unidades políticas independientes: las Provincias Unidas del Río de la Plata, centradas en Buenos Aires, y la República Oriental del Uruguay, basada en Montevideo. Durante las luchas por la independencia, Montevideo se constituyó como un bastión europeísta, primero bajo dominio español, y luego de un interregno luso-brasileño y concretada la independencia, pasó a ser un bastión de comerciantes y aventureros franceses e italianos. Esto marcó diferencia con Buenos Aires, que mantuvo mucho más sus características españolas y criollas. A partir de 1830, en esa plaza fuerte y comercial montevideana, en crecimiento, comenzaron a establecerse en Montevideo las primeras sociedades masónicas, que habrían de jugar un rol muy importante en la evolución de la ciudad y el país. Precisamente de ese aspecto de Montevideo vamos a comentar a continuación. El origen de la masonería uruguaya tuvo lugar en la tercera década del siglo XIX, cuando ya existía un país independiente. Por esta razón se puede afirmar que no fue la masonería la causante de la independencia, sino que por el contrario, el país independiente fue la causa de la instalación de esas primeras logias masónicas. El crecimiento de la ciudad se vio afectado por el desencadenamiento de la llamada Guerra Grande, en la década de 1840, entre las fuerzas federales de Buenos Aires y gran parte del resto de las Provincias Unidas, por un lado, y los unitarios, apoyados por países europeos, sobre todo basados en Montevideo.
La Guerra Grande afectó a la masonería recientemente establecida, con algunas logias cerrando sus puertas, con disminución de la actividad masónica. Sin embargo, se puede considerar que para la masonería ese periodo en Montevideo fue una época de desarrollo y expansión. Fue precisamente en esa época que llegó Giuseppe Garibaldi, el protagonista de la unificación italiana, que había sido nombrado jefe de la Marina uruguaya y que se convirtió en masón en Uruguay. Y a partir de ese momento tuvo una importante influencia en este movimiento masón de Montevideo. Efectivamente, Giuseppe Garibaldi se convirtió en masón en Montevideo, en Uruguay, en 1844, durante su exilio político, en la logia Asilo de la Virtud. Otros sitios mencionan que se unió más bien a la logia Les Amis de la Patrie en ese mismo año, 1844. En esos años, la masonería le brindó asilo y apoyo en su lucha por la unificación italiana. Luego de la guerra, ya estabilizada la situación política en ambas orillas del Río de la Plata, se formaron nuevas logias y se afiliaron más masones. En 1856 se creó el primer órgano nacional masónico denominado Gran Oriente del Uruguay. A partir de este momento, las instituciones masónicas van a llevar a cabo una fuerte expansión por todo el país y comenzarían a desarrollarse también en Buenos Aires, pero en menor medida. Los hechos más notables que cabe destacar entre 1856 y 1893, es decir, entre el inicio del Gran Oriente del Uruguay, la logia, hasta la creación de la última logia uruguaya a fin del siglo XIX, son la promulgación del Código Masónico de 1864, donde se estipularon las principales cuestiones administrativas, algunas de las cuales siguen vigentes hasta el presente. Durante el resto del siglo XIX, el gobierno de Montevideo, controlado por el Partido Colorado, estuvo fuertemente influenciado por la masonería. No sabemos qué presidentes durante el siglo XIX eran masones, debido a la secrecía de la masonería, pero probablemente la mayoría lo eran. Incluso en tiempos muy recientes, tal como señalaba el politólogo Fernando Armado, hace una década, que en el ejército uruguayo, de 15 generales, al menos 10 eran masones, y que una situación similar se vivía en la Armada. Estos antecedentes masónicos que mencionábamos fueron fundamentales en el crecimiento de las ideologías estatistas, modernizadoras, promotoras de reformas sociales, así como nuevas agendas de derechos laborales e incluso derechos de la mujer, entre otros. Estos mismos procesos se dieron en Argentina, pero debido al carácter mucho más extenso y heterogéneo del país, así como una historia caudillista mucho más marcada, su influencia fue mucho menos importante. A diferencia de Montevideo, donde la masonería organizada, tal como decíamos, se había creado en la década de 1830, en Buenos Aires su inserción efectiva ocurrió más tardíamente, en la década de 1850. Este retraso ocurrió porque antes de la década de 1850 dominaban ideologías mucho más nacionalistas y menos europeizantes. Debemos recordar que Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires durante la década de 1830 y 1840, tuvo una relación conflictiva con la masonería. Rosas prohibió la masonería en Argentina, lo que llevó a las logias a tener que ocultarse y a la suspensión de sus actividades. Tal vez precisamente eso impulsó a que muchos masones se trasladaran o se establecieran en Montevideo, que a partir de ese momento se transformó en la capital masónica del Río de la Plata. En su trabajo sobre el tema, Mariana Anichini, de la Universidad de La Pampa, señala que en Argentina la presencia de logias masónicas data de la década de 1850. Es decir, señala, se producen mucho después que en Europa, donde se las conoce desde el principio del siglo XVIII, y, como decía, 2 décadas después de su instalación en Montevideo. Si bien hubo masones en Buenos Aires, por lo menos desde el comienzo del siglo XIX, no consta que hayan estado organizados en logias, o que las logias a las que pertenecían estuvieran orgánicamente adscriptas a una determinada obediencia masónica. Según Roberto Di Stefano, en la documentación eclesiástica, por ejemplo, casi no hay menciones a la masonería antes de 1857. O sea que la sociedad argentina, constituida por varias ciudades y comunidades diferenciables
en sus diferentes provincias, le dio más importancia a las tradiciones y cultivó con preferencia enfoques nacionalistas. Los gobiernos de Rosas en el siglo XIX y de Juan Domingo Perón en el siglo XX fueron una expresión de estas influencias. Mientras tanto, Montevideo, por su propio carácter de puerto, más expuesto a la llegada de embarcaciones transoceánicas, se desarrollaron tendencias europeístas e internacionalistas que se habrían de manifestar a lo largo de toda su historia. Este internacionalismo montevideano se expresó en la difusión más rápida de nuevas ideas y tendencias provenientes de Europa, en particular de Francia, Italia y España. Claro que comparada con Uruguay, que es un país pequeño y relativamente homogéneo, Argentina es un país mucho más grande, heterogéneo y diverso. Esa exposición a influencias extranjeras, sobre todo europeas, y en particular de ideologías agnósticas como la masonería, y más tarde ya en el siglo XX el marxismo, llevó a que desde principios de ese siglo, del siglo XX, con José Valle Ordóñez como presidente en Uruguay, se dejara de lado muy tempranamente la religión católica, se aprobara el divorcio mucho antes que en Argentina, en 1908, así como el establecimiento de un Estado laico que se confirmaría en el siglo XIX. Hay que recordar que en Uruguay todavía hoy la Navidad no se festeja oficialmente como tal, sino como Día de la Familia, así como la semana llamada Santa Pascua, en Uruguay se la denomina Semana de Turismo. En ello influyeron dos de los principales partidos políticos del país. El Partido Colorado durante el siglo XIX, después de la independencia y en el siglo XX, y el Frente Amplio, en cierto modo sucesor del vallismo, en el siglo XXI. En Argentina, el catolicismo siguió dominando la cultura nacional y sigue siendo la religión del Estado. Incluso el último papa fue argentino. Según se reconoce, la religión argentina se practica en el marco de la libertad de culto, garantizada por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Aunque el Estado reconoce un carácter preeminente de la Iglesia Católica, que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al resto de iglesias y confesiones. Según la Constitución argentina, en el artículo 2, el Estado Nacional debe sostenerla y según el Código Civil y Comercial es jurídicamente asimilable a un ente de derecho público no estatal. Este régimen diferenciado, sin embargo, no eleva al catolicismo al estatus de religión oficial de la República. De todas maneras, como decía, Argentina se considera un país religioso. Aunque se ha registrado una disminución en la práctica religiosa en los últimos años, la mayoría de la población argentina aún se identifica con una religión, principalmente el cristianismo, incluyendo el catolicismo y las creencias evangélicas. En cambio, Uruguay es un país laico y uno de los menos religiosos de América Latina. La población religiosa es inferior al 50%. La separación entre Iglesia y Estado es constitucional. Aunque históricamente la religión ha tenido un papel importante, la secularización ha ido en aumento y una parte importante de la población se identifica como no religiosa. Estas diferencias en el marco de las creencias entre Uruguay y Argentina se manifiestan en muchos aspectos de la vida en ambos países, aunque también en menor grado en las conductas de las personas. Tal vez esas pueden ser las principales características que marcan una distinción identificable entre las dos sociedades, que se manifiestan a nivel político, filosófico y legal. Sin embargo, con el correr del tiempo, se nota que esas diferencias tienden a disminuir con una tendencia a la homogeneización gradual en ambas orillas del Plata. A veces, como actualmente, a nivel político, se manifiestan algunas rispideces, pero el tiempo se encargará de subsanarlas.